Bueno, buenas tardes a todos, bienvenido a esta nueva clase en la Diplomatura de Derecho del Consumidor organizada por el Colegio de Abogados de Córdoba. En el día de hoy vamos a hablar de dos temáticas muy diversas que tienen que ver con los contratos digitales, la inteligencia artificial y también el consumidor como paciente con respecto a las obras sociales y a las prepagas. El primer disertante del día es el doctor Federico Álvarez Larrondo. Antes de presentarlo le vamos a dar unos minutos la palabra a uno de los directores de esta diplomatura, el doctor Ezequiel Vergara. Bueno, buenas tardes. ¿Está conectado ya el doctor Álvarez Larrondo? No lo estoy viendo. Sí, está conectado. Sí, aquí estoy. Hola Federico, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tardes. tal? Bueno, simplemente agradecer en nombre del doctor Francisco Jungenbach y en nombre de todos los colegas de Córdoba, lo que es la representación institucional del Colegio de Abogados, que es un honor tu participación en esta diplomatura. El día viernes pasado estuve en representación de la Comisión de Derechos del Consumidor del Colegio de Abogados de Córdoba, en la Federación Argentina de Colegios de Abogados, en un plenario que se hizo en Entre Ríos, y bueno, comentamos varios temas del derecho del consumidor, varios temas respecto de quiénes son hoy los referentes doctrinarios, cómo está toda la movida, la discusión y la ampliación y el activismo por este tema, y tu nombre surgió en reiteradas ocasiones como uno de los más destacados exponentes, quien más está estirando digamos, para la ampliación de la consideración del consumidor y que también se mete en los nuevos temas. De hecho, hoy lo que vamos a tratar también es novedoso, así que, bueno, felicitaciones por la consideración en la que te tienen grandes colegas también que están trabajando en la materia, y nuevamente un orgullo que hayas participado, que estés participando en esta edición de la diplomatura. Esperemos que se repita y que se hagan nuevas ediciones y que podamos contar nuevamente con esta gran participación. Así que muchas gracias. Y disculpo al doctor Rosenbach, que hoy está tomando exámenes justamente de la materia de derecho del consumidor, por eso no pudo estar, sino a cargo de él estarían las palabras. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer entonces la presentación de nuestro primer disertante. Él es Federico Álvarez Larrondo, doctor en Derecho por la Universidad de Mar del Plata, diplomado en Ciberseguridad, Criptomonedas en República Dominicana, diplomado en Gobernanza de Datos de la UBA, profesor de la currícula Inteligencia Artificial, Tecnología y Derecho, titular de la Cátedra de Derecho Artificial de la Universidad Atlántida Argentina, titular de la Cátedra de Derecho del Consumidor de UFASTA, profesor adjunto de la Cátedra de Derecho de Sociedades, Asociaciones y Contratos Asociativos por la Universidad de Mar del Plata, profesor de posgrado de varias universidades en el país, como la UBA, la UCA, la Universidad de Mendoza y ahora también la Universidad de Córdoba. Así que bienvenido, Federico Álvarez Larrondo, a esta diplomatura en Derecho del Consumidor del Colegio de Abogados de Córdoba. Bueno, muchísimas gracias, Victoria, Ezequiel, muchísimas gracias por la presentación. La verdad que, bueno, es un placer saber que se sigue pensando el derecho del consumidor, se sigue debatiendo y bueno, y que tratamos de prohijar una visión más contemplativa para con el deber jurídico. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias al querido Jungenbach, mi querido maestro. Y bueno, y la verdad que es un placer para mí poder estar hoy aquí con todos y todas ustedes para tratar temas que en realidad empiezan a ser ya no la agenda del futuro, sino la agenda del presente, y en realidad en algunos casos ya con alguna antigüedad. Pero bueno, vamos a ir tratando, porque lo que me dijeron es, tenemos que hacer que sea práctico, que no sea volado, así que vamos a tratar de ir mechando algunas cosas futuristas con algunas cosas de la actualidad y otras que ya están hoy en los tribunales. Y bueno, y espero que entre todos podamos empezar a pensar estos desafíos de aquí hacia el futuro. Voy a compartir, ahí está, pantalla, bien. ¿Ahí se ve? Sí. Bien, Perfecto. buenísimo. Bueno, bárbaro. Bueno, a mí siempre me gusta comenzar las charlas vinculadas a inteligencia artificial, que la verdad en los últimos años se ha convertido en mi pasión en los hechos, con esta imagen. ¿Por qué? Porque la verdad es que lo primero que nos exige
al avanzar en el desarrollo de la IA y de estas temáticas es desarmar nuestro cerebro tal como nosotros lo tenemos conformado, sobre todo después de haber pasado por las universidades argentinas, en las cuales aprendemos cada día mejor el derecho del siglo XX, pero en el cual todavía nos falta empezar a pensar los desafíos del siglo XXI y cómo este siglo XXI está modificando las pautas propias del derecho. Por eso, para empezar, me parece importante que nos ubiquemos en tiempo y espacio. La verdad es que nosotros hoy estamos ante algo que nunca antes la humanidad vio. Y esto también es un gran desafío para los operadores y las operadoras del derecho. Porque a diferencia de lo que pasaron en las revoluciones anteriores, siempre había algo para mirar hacia atrás, para tratar de encontrar un paralelo y en base a eso resolver los conflictos que tenemos. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y no se puede... Ahí estamos. Bueno, gracias. Y ahora estamos realmente ante un escenario absolutamente novedoso y que es, como vuelvo a decir, único en la historia de la humanidad. ¿Y qué es? La aparición del mundo virtual, la aparición del mundo digital. Ese mundo paralelo en el cual nosotros lentamente comenzamos a mudarnos a partir de comienzos de este siglo, sin darnos cuenta, y en donde hoy pasamos gran parte de nuestro tiempo. Ya en el año 2018, Navas García decía, hoy pasamos más tiempo en un mundo virtual que en el real. A mí me pareció un título más que nada exagerado en su momento. Cuando empecé a leerlo dije, la verdad tiene razonabilidad, pero lo que terminó de convencerme fueron las estadísticas de Hootsuite, publicadas en enero del año 2021, que decía que mientras el promedio de tiempo que se pasa en el mundo virtual es de 6 horas y media en la Argentina, estábamos cercanos a las 10 horas del día. Piensen ustedes esto, dormimos 8, nos quedan 16, y de esas 16 horas diurnas pasamos casi 10 en el mundo virtual. De hecho, cuando terminemos hoy esta jornada, casi 2-3 horas de nuestro día lo habremos pasado a través de esta pantalla, en donde nos hemos encontrado en una clase que antes necesariamente debíamos hacerlo en forma presencial y hoy lo estamos haciendo de esta manera virtual. Ahora, esta mudanza lo que empieza a definir es la aparición de desafíos que nosotros no podíamos imaginar y que van de la mano en el choque que empieza a darse entre el mundo real, lo que sucedió en el mundo en el cual la humanidad se desarrolló desde sus orígenes, y este mundo virtual que es una creación que aparece con Internet en la década del 90 y su masificación. Por eso lo primero que tenemos que analizar es cómo nos paramos ante la tecnología. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque antes de entrar en IA voy a tratar de explicar o de plantear cómo ya empieza a tener esto implicancias dentro del campo del derecho y sobre todo de la jurisprudencia. Dice Harari en su libro Homo Deus que la verdad es que nosotros estamos enfrentando, entre otros desafíos como el que vimos recién, el hecho de que por primera vez en la historia estamos viviendo 6 generaciones en un mismo tiempo y espacio. Y a ese hecho de que estamos viviendo 6 generaciones en un mismo tiempo y espacio, piensen ustedes, mi abuelo apenas conoció a su padre, no conoció a su abuelo, y mis hijas ya conocieron a su bisabuela. Y seguramente sus hijas van a convivir con sus tatarabuelos. Esto habla, en primer lugar, de una ampliación de la expectativa de vida, pero a la par de ello, un impacto gravitante en virtud de que cada una de esas generaciones se ha criado con estructuras tecnológicas totalmente distintas. Mientras la generación silenciosa creció con la radio como el gran desarrollo tecnológico, la generación de los baby boomers creció con la aparición del televisor blanco y negro como un desarrollo tecnológico importante, mientras la generación X apareció con la posibilidad de grabar la música, de poder transportarla a través del Walkman, mientras los millennials fueron los primeros que vivieron la aparición de Internet como algo natural a partir de que ellos nacieron, como la generación Z vivió como algo natural la aparición de TikTok, de Facebook, de Google, y la generación alfa, que son los nacidos a partir del año 2010, directamente para ellos es algo natural vivir en las redes y tener esta duplicidad de tiempos. Esto lo que hace es que cada uno ante la tecnología tenga una estructura y una preparación totalmente distinta. ¿Y por qué eso es importante? Porque empieza a segmentar a cada uno de los habitantes de esta sociedad
dentro de algunos de los tres grandes grupos. Aquellos que se pueden llamar nativos digitales, que no quiere decir que tengan conocimientos digitales. Los inmigrantes digitales, que es la generación que tiene 40 años hacia arriba, y la de los analfabetos digitales, que son aquellos que están en los 65 en adelante, que con mucho esfuerzo, en la mayor parte de los casos, han logrado ser inmigrantes digitales, pero que en muchos casos directamente la tecnología los supera y se mantiene al margen. Esto es importante, ¿por qué? Porque a la hora de resolver, muchos de los jueces hoy de primera instancia, en verdad empiezan a ser hijos de la generación millennial. Y por lo tanto, su estructura mental es que es algo natural vivir rodeado de tecnología. Y a la hora de resolver, nos parece lógico que alguien, por ejemplo, no entienda que tiene que hacer, por ejemplo, sus reservas a través de una aplicación, y que por lo tanto es algo fácil mandar mails y recibirlos, es algo natural, y tener las redes sociales es algo propio de la existencia, pero no lo es para la generación X para atrás. Entonces, esto empieza a cambiarnos a todos a la hora de presentar los casos ante la justicia y a la hora de resolver los casos en la justicia. Bueno, estos escenarios que son particulares y distintos. Porque en primer lugar, lo primero que tenemos es, a partir de esta divisoria, ya no antes a los excluidos que eran aquellos que no incorporaban al mercado del trabajo. Hoy quedar excluido dentro de la sociedad digital es no tener conocimientos tecnológicos. Y si uno no tiene conocimientos tecnológicos, queda del lado de aquellos que están condenados a la exclusión y al ostracismo. Por eso la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, si hacemos esa clasificación, bueno, en primer lugar es cuál es nuestra situación ante la tecnología. Y por eso aquí es muy importante la resolución 138 de la Secretaría de Comercio Interior, porque estableció por primera vez en la Argentina la idea del consumidor hipervulnerable. En esa idea de consumidor hipervulnerable estableció que una de las situaciones de vulnerabilidad son la edad, y en este caso podemos hablar de niños y adolescentes, que son los que hoy usan las redes sociales, pero sin comprender cómo funciona el detrás de escena, que es lo que vamos a tratar hoy de ver un poquito. Y por el otro lado, aquellas personas que, como bien señalé recién, venimos de generaciones que no somos nativos digitales, y por consiguiente, cada vez que tenemos que enfrentarnos a la tecnología exige un esfuerzo para poder comprender el funcionamiento del mismo. Por eso lo primero que uno podría plantearse es si somos vulnerables ante esa situación. A esto que planteé antes, a esa resolución 138, se le suma a su vez una norma global, coordinante dentro del Mercosur, que es la resolución 1015 de 2021 de la Secretaría de Comercio Interior, que incorpora la resolución del Grupo Mercado Común del 26 de agosto del 2021, que regula expresamente la categoría de hipervulnerable, y que dice que son aquellas personas físicas que tienen alguna desventaja en razón de la edad, estado físico o mental, circunstancias sociales, económicas, culturales, que le provoquen especiales dificultades para ejercer en plenitud sus derechos. Y a su vez dice, por ejemplo, que entre esas categorías están las personas mayores de edad que estén protegidas por la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, que establece esa normativa que se considera persona encuadrada dentro de esta convención a los mayores de 60 años, es decir, que a partir de los 60 años uno puede considerarse hipervulnerable, y más si lo vamos a ver dentro del campo de la tecnología. Y a su vez aquellos que en realidad, bueno, sean hipervulnerables por la falta de conocimiento cultural. Por eso es que es fundamental, dice esta resolución, proteger a los hipervulnerables contra la publicidad, las ofertas engañosas o abusivas, y a su vez promover algo que para nosotros va a ser fundamental y que hoy para el derecho del consumo no parece ser todavía una prioridad, que es la protección de los datos y la intimidad de los consumidores, tanto hipervulnerables como vulnerables. Por eso, ante la tecnología, lo primero que podemos establecer como principio es que por más que nosotros seamos nativos digitales, no conocemos la cocina, y por ende estoy convencido de que todos los que nos enfrentamos a la tecnología, en principio, salvo prueba en contrario, somos hipervulnerables. Y por lo tanto, ya tenemos ahí un marco de protección especial cuando enfrentamos cualquier escenario tecnológico. Y ahora uno dice, bueno, ¿y esto en qué se ve plasmado? Bueno, esto se vio plasmado, por ejemplo, en los primeros fallos que empiezan a analizar los efectos de la pandemia y las prácticas ilícitas que se dieron durante el 2020 y 2021, concentradas fundamentalmente ¿en dónde? En la mudanza del robo del mundo físico al mundo virtual. Y eso se hizo a través del phishing y a través del vishing. Y en estos casos, los primeros fallos que empezamos a ver en la República Argentina son aquellos que establecen, por ejemplo,
que aquella persona que es engañada y a la cual se le logra sacar su clave privada, su token, que da sus datos a través del llamado de una persona que se hace pasar por un representante de la entidad financiera y con ello automáticamente obtiene el acceso a su home banking y por ende solicita un crédito preacordado y hace rápidamente la transferencia, bueno, en este caso los tribunales empezaron a decir que claramente, por más que hay accionar por parte del consumidor víctima del engaño, en verdad el problema está en que el sistema fue montado por las propias entidades financieras, son sistemas tecnológicos que redundan en su beneficio económico, que reducen las colas y atención personalizada con empleados humanos, y por consiguiente, como ese sistema redunda en beneficio, lo que tenemos que ver por el otro lado es que ese sistema tecnológico planteado a la ciudadanía se vale precisamente de personas que no están capacitadas para ello. Y en este caso es el primer supuesto donde se aplica puntualmente a una persona de 68 años la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Y si lo linkeamos con la resolución 138 y la resolución del Grupo Común del Mercosur, automáticamente lo que tenemos es claramente a un consumidor hipervulnerable. Por consiguiente, si las entidades financieras se valieron de estas herramientas tecnológicas, lo que dice aquí el proceso es que no es el problema que un tercero haya ingresado con clave que le sacó a la víctima, sino que el problema es que no hay sistemas de monitoreo y control de las operaciones que se van haciendo cuando las mismas son llamativas. Por ejemplo, un crédito sacado en segundos que el dinero automáticamente, en lugar de descansar en la cuenta, es trasladado a otra cuenta que está en otra jurisdicción distinta a aquella en la cual se ubica el consumidor. Es justamente esto lo que dice el precedente, que evidencia que no hay un tratamiento correspondiente para evitar operaciones que sean potencialmente fraudulentas. Por eso es que en estos casos es esperable que en realidad, primero, la actividad que desarrolla la entidad bancaria es una actividad riesgosa. Es más riesgosa porque lo hace a través de tecnología para la cual la ciudadanía no está preparada ni capacitada. Y en tercer lugar, porque uno espera que una entidad bancaria adopte conductas que pondere esos riesgos que genera y automáticamente genere soluciones que prevengan la aparición de estos sucesos. En el caso Zárate, Walter Nicolás con Banco de la Nación Argentina, se hizo lugar a una medida cautelar en la cual se pedía la suspensión del cobro, precisamente ¿por qué? Porque en estos casos, en principio, al haber un consumidor, se impone por el artículo 1094 y 1095 del Código Civil, que establece siempre el principio de interpretación contractual indubio pro consumidor y a favor de la liberación del mismo. Bueno, el hecho de que justamente, si hay muchos casos como estos de phishing o de vishing que se han dado en el último tiempo, bueno, la entidad no podría haber seguido dando créditos preacordados fácilmente como lo hizo hasta tanto el Banco Central de la República Argentina tuvo que sacar una comunicación estableciendo que por lo menos debía darse un delay de 48 horas con avisos reiterados al consumidor acerca de que había un crédito que había sido tomado por él mismo. Es decir que en este caso son los bancos los que cargan con el deber de seguridad a fin de evitar estos delitos como el phishing. Y no lo salva el hecho de invocar, bien dice el Tribunal de La Plata, invocar el cumplimiento de las normas que establece el BCRA, sino que debe agilizar técnicas y recursos para mantener al cliente a salvo. Si esto no lo hace, y vean ustedes una vez más, nos encontramos con personas que están incluidas dentro de los parámetros de consumidor hipervulnerable. Lo interesante de esto es que por más que no se violó el contrato, por más que no se violaron las normas del Banco Central, sí se violó el deber genérico de seguridad contemplado en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Y por consiguiente, automáticamente procede, en este caso, la responsabilidad de la entidad bancaria, porque el phishing es un flagelo que lo afecta tanto al consumidor como a la entidad bancaria, pero es a esta a la que le urge encontrar las herramientas para detener. En el caso Giantomasi con Banco de la Provincia de Córdoba, del 8 de junio de este año, lo que se dice justamente es que son las entidades financieras las que incorporaron estos servicios sin consultar primero a los usuarios si quieren contar con los mismos, cómo funcionan,
no, por más que se les explique, no hay un detalle acerca de cómo son esas técnicas y cómo funcionan, y justamente como quien provee el servicio de DEBIN, de débito interno, es justamente la entidad, bueno, con más razón entonces es sobre ella que pesa la obligación de cuidado. Es más, si se analizan los contratos, se puede ver que por lo general esos contratos preaprobados no tienen ni siquiera la información que exige el artículo 36 de la ley 24240 previo a otorgar el mismo. Por eso, en este caso, no solamente que se condena al banco a cancelar el crédito, sino también a pagar el daño moral y además los daños punitivos por ese obrar desidioso una vez que se denuncia la práctica ilícita y el banco intenta liberarse de toda responsabilidad con el hecho acaecido por un tercero. Vean ustedes cómo la tecnología en realidad empieza a enfrentarnos claramente y sobre todo la situación de debilidad. Entonces, si uno tiene ante sí a una persona que no es conocedora de la tecnología, lo primero que tiene que explicar en una demanda y explicarla al juzgado, y lo primero que tiene que analizar un tribunal es cuál es el vínculo y el choque con el cual esa persona llega a enfrentarse con la tecnología. Y esto implica determinar a primera vista el encuadramiento de esta persona dentro de la figura del consumidor hipervulnerable y por consiguiente un agravamiento de las herramientas tutelantes del mismo conforme las normativas tanto del derecho del consumidor como en particular de la normativa reglamentaria. Insisto, ante la tecnología, en principio todos somos hipervulnerables. Ahora bien, este es el escenario que se empieza a dar en una revolución que es denominada 4.0. ¿Y por qué se la llama 4.0? Y no es un tema menor. Miren ustedes este cuadro, es realmente interesante. La primera revolución industrial, todos la conocemos, se dio en el año 1679, la famosa máquina a vapor, el famoso telar, etc. La segunda se da con la revolución industrial, que es la incorporación en la cadena de producción de la electricidad, lo cual acelera los tiempos de producción de una manera drástica. Pero la tercera aparece en la segunda mitad del siglo XX y es la revolución de la computación. Es un tiempo en el cual comienza a digitalizarse todo lo que existe en el mundo físico y se empiezan a dar los primeros desarrollos en cuanto a lo que va a ser después la inteligencia artificial, la nube, etc. Y vamos a llegar a esta cuarta revolución industrial, que es la revolución de la inteligencia artificial. Y por eso es que nos urge a todos los que operamos dentro del mundo jurídico entender el funcionamiento de estas nuevas tecnologías, porque caso contrario no vamos a poder seguir dando respuestas a los conflictos que empiezan a golpear a las puertas de los tribunales tradicionales o de los tribunales virtuales, que son los que empiezan a imperar hoy en este mundo virtual, como son, por ejemplo, los tribunales arbitrales que resuelven conflictos o los sistemas de mediación que las propias empresas empiezan a establecer puertas adentro de sus estructuras. Ahora, miren algo interesante de esto. Entre la primera revolución industrial y la segunda transcurrieron casi 150 años. Entre la segunda y la tercera, más de 100. Y entre la tercera y la cuarta, apenas 25 o 30 años. Y la cuarta revolución industrial va a llegar en 15. Con lo cual, lo que estamos viendo es que la aceleración que se va dando en los cambios tecnológicos es tan drástica que si el derecho siempre llegó tarde a acompañar esas modificaciones, ¿qué podemos esperar en esto que es tan vertiginoso que resulta casi imposible para cualquiera de nosotros mantenerse mínimamente actualizado, porque no terminamos de entender un tema que ya aparecieron 5 novedosos que revelan la necesidad de una capacitación constante y permanente por cada uno de nosotros? Ahora vamos a la tercera revolución, y es la revolución digital. Es ahí donde aparece el cómputo en la nube. Esto de la nube, que hoy es el gran motor de la economía actual y que ha hecho y ha logrado que empresas que comenzaron vendiendo productos como podía ser Amazon, Facebook, etcétera, se conviertan hoy, o Microsoft, se conviertan hoy en los grandes jugadores del mercado internacional. Además de eso, decíamos, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que en principio comienza a ser soñada en el año 1840 por Ada, para algunos Lovelace, que sería la hija de un gran escritor inglés, que por primera vez pensó en esta idea de si las máquinas podían hacer cosas que hacemos los humanos, que luego se planteó en la década del 30, del 40, con distintos desarrollos, y que va a haber su nombre o denominación en el año 1958. Uno de los grandes jugadores para que hoy tengamos la aparición de la
inteligencia artificial omnipresente en el día a día de cada uno de nosotros es IBM. IBM, en realidad, en el año 1956 le propuso a este hombre, John McCarthy, hacer un encuentro de verano con los principales cerebros de ese tiempo que hablaban de tecnología. Piensen ustedes, inteligencia artificial, 1956. Cuando uno habla de políticas de Estado, de lo que está hablando es de esto, de pensar el futuro a 50, 60 años. Bueno, en este caso estas personas, las mentes brillantes, se juntaron un verano durante 2 meses, prohijados por IBM, en la escuela o la Universidad de Dartmouth, en Estados Unidos, y ahí lo que hicieron fue justamente pensar el futuro. Para eso, cuando hubo que presentar el texto de petición para que les dieran el espacio en la universidad, bueno, dijeron que iban a hacer un encuentro de verano para el proyecto sobre inteligencia artificial. Y estos fueron los cerebros que en el año 1956 se juntaron. Muchos de estas personas, de estos hombres, lamentablemente no hay mujeres, y esto empieza a marcar también uno de los grandes problemas que hay dentro de la tecnología, la poca participación de las mujeres en el campo tecnológico. Estos cerebros empezaron a planificar y a desarrollar justamente la idea de cómo fabricar máquinas que simularan todos los aspectos de la inteligencia humana. Y fue este hombre, John McCarthy, quien propuso como nombre para eso que querían crear de inteligencia artificial. Es decir, una inteligencia como la humana, pero construida de manera artificial y representada en las máquinas. Tal era la idea de éxito que había en ese momento, que ya se planteaba que las máquinas le iban a poder ganar a las computadoras en 10 años, que iba a haber en el año 78 iba a haber ya una inteligencia que tuviera un sistema de inteligencia artificial que tuviera una inteligencia como la humana, pero el problema era que no había fuerza computacional en ese momento, por eso no se pudo llevar adelante. Pero en los 90 aparece algo fundamental. En los 90 empiezan los primeros desarrollos de inteligencia artificial. Y esto encuentra un primer icono que parece revolucionario en su momento, y era cuando una computadora le gana al campeón mundial de ajedrez al gran Garry Kasparov, le gana en el año 96 una partida, y directamente en el año 97 le gana la contienda, y directamente por primera vez la máquina vence al humano, al mejor humano, en un juego que se pensaba que era propio de nuestra raza humana y no de las máquinas. Pero claro, cuando uno habla con los programadores, con los expertos en inteligencia artificial, dicen que la verdad lo que hace una computadora que juega ajedrez es muy fácil porque se llama backtracking, lo único que hace es simplemente proyectar todos los escenarios posibles con una fuerza computacional que le permite en segundos determinar cuál es la jugada más propicia, y por lo tanto, en realidad no hay mucho ahí de inteligencia, sino que lo que tiene es mucho de capacidad y de fuerza computacional. Esto es un ejemplo, por ejemplo, en el caso del catetí. Lo que hace es analizar dónde coloca la X, cuáles son las chances de que tiene de ganar o de perder, y en base a eso va tomando la decisión de dónde ubicarla. Pero la revolución empieza a plantearse en el año 2013, cuando un profesor de la Universidad de Cambridge crea una empresa, unos años antes, que se llama DeepMind. DeepMind es una empresa que en realidad lo que genera como algo novedoso es la primera vez en que la IA ya no tiene que ser programada, sino que el sistema empieza a aprender por sí solo. Es lo que se conoce como machine learning. Es decir, la máquina, lo único que se le dicen es cuáles son las reglas del juego. En este caso era simplemente jugar a los bloques, y le dicen cuál es la regla. Y la máquina sola va entendiendo por el principio de premios o castigos dónde está el beneficio y cómo debe moverse. ¿Qué es lo que hace la máquina? Se queda quieta, se da cuenta de que pierde. Entonces empieza a moverse, sabe que puede moverse para un lado y para el otro. Se empieza a mover y automáticamente empieza a descubrir que al moverse, ¿sí?, empieza a obtener beneficios, y que si la deja caer a la pelota, pierde. Bueno, a las 2 horas ya empezaba a jugar como el mejor de los humanos, como un gran jugador humano, y directamente a los 240 minutos, es decir, ya casi a las 4 horas, había entendido que en realidad la gran ventaja de este juego era tratar de colocar o hacer pasar la pelota por el costado para que la pelota sola fuera eliminando a cada uno de los bloques sin necesidad de su movimiento. Es decir, en 4 horas la máquina había aprendido, en base a prueba y error y por la capacidad de jugar más rápido de lo que juegan los humanos,
cuáles eran los secretos de esta inteligencia. Cuando lo ve Google a esto, automáticamente adquiere esa empresa y lo incorpora a su producción. Lo incorpora, pero no solamente, por un lado tiene lo lúdico, por el otro lado son desarrollos de inteligencia artificial que se ven plasmados después dentro del buscador y las distintas variantes que nos empieza a ofrecer Google para conformarse, o en realidad Alphabet, para conformarse como el gran jugador dentro de la estructura global. En el año 2016 crean Google DeepMind y crean la máquina AlphaGo. AlphaGo es una máquina que por primera vez juega un juego que se pensaba que nunca, recién durante muchos años, una máquina iba a poder jugarlo y ganar, que es el juego del Go, que es un juego que, a diferencia del ajedrez, no tiene un ámbito delimitado, es todo creatividad, donde hay que ir encerrando al enemigo, y le gana el campeón mundial de Go de Corea del Sur. Esto para Oriente fue una verdadera revolución. Tal es así que Kai-Fu Lee, uno de los grandes inversores en inteligencia artificial de fondos de inversión en China, dijo que para China esto implicó lo mismo que para Rusia, para Estados Unidos en su momento, el lanzamiento del Sputnik al espacio. Piensen ustedes que cuando Rusia en la década del 50 lanza el satélite Sputnik al espacio, Estados Unidos, para no quedarse atrás en la guerra aeroespacial, crea la NASA. Bueno, aquí lo que hace China, descubre que solo aquel que gobierne la inteligencia artificial va a ser el que domine el mundo en las próximas décadas. Y entonces empieza toda una política de inversión público-privada para la creación de inteligencia artificial en China. Es así que AlphaGo sigue jugando, pero además lo que empieza es a romper los límites. ¿Por qué? Porque lo que se decía tanto de AlphaGo como de las máquinas anteriores es que, por más que eran muy creativas, en los hechos lo único que sabían hacer bien era jugar al Go. Y entonces lo que empieza a demostrar Google DeepMind es que ahora se le puede enseñar a una máquina a que aprenda a jugar cualquier tipo de juego, una misma IA. Y esa misma IA hoy, por ejemplo, empieza a jugar 3 juegos a la vez, y en las 3 es el mejor en cada una de ellas. ¿Por qué? Porque la verdad es que, por ejemplo, en un día esta IA puede jugar lo mismo que cualquiera de nosotros en 150 años. Está en la velocidad con la que juega, que equipara lo que a nosotros nos demandaría 150 años de juego. Pero el tema es que empezamos a ver, y hoy justo hablaban de que después de esta clase viene la idea de las prestaciones médicas. Vean ustedes que la IA ya no es solamente para lo lúdico. La IA empieza a competir justamente con por ejemplo, los mejores médicos de diagnóstico de imágenes, y encuentra patrones que ninguno de los ojos humanos, aún los más expertos, logran encontrar. Hay patrones que la IA empieza a encontrar y que, por lo tanto, establecen que cuadros que para el humano no serían patológicos, para la IA sí lo son. Y esto empieza a revolucionar todo. ¿Por qué? Porque el médico entonces está cometiendo mala praxis a la hora de decir, no, estás bien, el examen está bien, por no haber utilizado una IA que podría haber evidenciado que tenía alguna patología que la IA sí podía descubrir, pero el humano no. Por eso es que llegamos entonces a esta última etapa en la cual empezamos a ver que lo que era la inteligencia artificial empieza a tener dentro de este gran mantra o este gran campo que es la inteligencia artificial, el machine learning, que es esto que vimos aplicado por Google DeepMind, y en los últimos tiempos lo que se conoce como el deep learning, donde ya directamente creamos redes neuronales que lo que hacen es simular el funcionamiento del cerebro humano, de las dendritas, cómo funcionan nuestras neuronas, y en base a eso encontrar ya, simplemente darle información y que la IA encuentre soluciones que el humano no puede explicar, no puede entender, y en muchos casos, si le pidiésemos a aquellos que lo programaron que diera una explicación, no podrían encontrar. Ahora bien, esta cuarta revolución industrial, como bien dice Klaus Schwab, empieza a comienzos de este siglo. Y a comienzos de este siglo es entonces que la IA empieza a expandirse. Ahora, la IA, para expandirse, necesita de algo fundamental, que ¿qué son los datos? Por eso es que es muy interesante lo que dice este señor, Niño Becerra, un economista español. Niño Becerra dice, miren, la primera revolución industrial se basó en el carbón, la segunda en la electricidad, los 2 recursos naturales, la tercera en el silicio, en las computadoras, en el hardware. La cuarta es la primera vez que tenemos un bien inmaterial que le da base a esta economía. Y es un bien que no genera la naturaleza. Por primera vez, los que le damos base a esta economía somos los humanos. Y los humanos generamos la materia prima de esta sociedad, que son los datos. Esos datos
que vamos dando a partir del año 2007 de manera consciente o inconsciente, desde el momento en que nos convertimos en cyborgs, y no podemos pasar ningún momento de nuestro día sin tener un teléfono celular en nuestras manos. Un teléfono celular con el cual generamos datos de manera constante y de manera masiva. Damos teradatos, todos los días generamos sin darnos cuenta. Para tomar una idea, por minuto se suben 20 horas de video en YouTube. Se suben 50 millones de tweets por día. Bueno, es impresionante la cantidad de información que nosotros vamos dando. Ahora, ¿por qué es interesante esto de la cantidad de datos que vamos generando? Porque esto empieza a repercutir en el consumidor. Es común que todos en algún momento escuchemos a algún amigo, a alguien diciendo, uy, no puede ser, el teléfono me escucha. El teléfono me hace una propuesta, una publicidad, etcétera, de algo que estaba pensando, pero que yo no busqué, no encontré, no sé cómo es que sabe lo que estoy buscando. Y la verdad es que, ¿cómo sabe? Y es fácil. No es porque nos escucha, que puede también suceder, sino fundamentalmente porque todos nosotros, cada vez que utilizamos una aplicación, no nos queda otra opción que aceptar los términos y condiciones. Y esos términos y condiciones, en realidad, lo que habilitan es a la recopilación de datos de cada uno de nosotros, datos que son sumamente valiosos, no importa el lugar en la escala social que uno pueda tener, por más que uno diga yo no valgo nada, no le intereso a nadie, sí, todos somos valiosos porque todos generamos materia prima, que son los datos, y a partir de eso autorizamos a que tengan registro de lo que vemos, registro de lo que buscamos, registro de las fechas, el calendario en el cual guardamos toda la información, nuestros turnos con los médicos, todo aquello que empezamos a dejar como registro. A partir de eso, además, empezamos a habilitar a que cuando entramos a una página gratuita, le estamos dando autorización para que nos rastreen. ¿Qué es que nos rastreen? Miren, para que ustedes se den una idea, por ejemplo, ¿sí? Esto le puede aparecer a cualquiera de ustedes. Este es un reporte de privacidad que da Apple y dice, mire, nosotros bloqueamos, ¿por qué? Porque cuando usted entró a una página, automáticamente todas estas aplicaciones quisieron rastrear su perfil y quedarse con información. Algunas páginas no las conozco, no las visité nunca, no importa. Desde el momento en que yo visito una, les estoy habilitando a que bajen todo el registro que se va guardando con las cookies de mi actuación, y con eso todas estas empresas empiezan a hacer un perfil de cada uno de nosotros. Y uno dice, bueno, ¿y cómo juega esto del perfil? Bueno, juega y mucho. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial se nutre de datos. Y entonces, cuanto más datos tenemos, más perfecta es esa IA, y por consiguiente, más empieza a conocer a cada uno de nosotros. Empezamos a dejar, sin darnos cuenta, nuestro perfil digital. Y ese perfil digital en un primer momento tiene impacto en la publicidad. Nosotros venimos de una publicidad que la Ley de Defensa del Consumidor regula mirando el siglo XX. A esta publicidad que no tenía más que destinatarios masivos, en donde aparecía en la vía pública, en las revistas, en la televisión, que después apareció el marketing y fue segmentando a cada uno de los interesados, donde los humanos que se habían capacitado para esto estudiaban cada uno de los targets y en base a eso dirigían su publicidad. Pero lo que esto ha generado como revolución es el Big Data, que el Big Data, toda esta información masiva que nosotros generamos de datos, a su vez se le aplican las técnicas de marketing. Pero además, con los conocimientos que va aportando la neurociencia, y eso aparece ahora entonces el neuromarketing, un neuromarketing que se va nutriendo de todo lo que nosotros vamos dejando en las redes sociales y que desemboca en ¿qué? En publicidad personalizada. Y esto es un quiebre para el derecho del consumidor, porque mientras antes uno iba y podía plantear la ilegalidad de una publicidad porque se entendía que el juez la iba a conocer, hoy les puedo asegurar que el grueso de las publicidades de un juez de 45 no va a conocer el grueso de las publicidades que ven los que tienen menos de 30. Porque todas las publicidades ahora están están personalizadas y por lo tanto responden a cada uno de los grupos etarios. Entonces cuando uno le va a llevar una publicidad a un juez, el juez lo primero que va a decir, o la jueza es, pero discúlpenme, ¿y esto de qué me están hablando? Yo nunca vi esta publicidad. Claro que no la va a ver porque son rangos etarios distintos. Y esto revoluciona el sistema y nos muestra que la Ley de Defensa del Consumidor ya no da respuestas a este tipo de escenarios. A cada uno de nosotros nos envían la publicidad precisa. En el TikTok aparece lo que es para nosotros. Con lo cual,
esto que nos preguntábamos, ¿nos están espiando en el móvil? No, en realidad lo que hace la IA es simplemente encontrar patrones de conducta en nuestro comportamiento en base a lo que nosotros buscamos y navegamos en las redes, posteamos en las redes sociales, buscamos en los buscadores, y en base a eso determina cuáles son nuestras necesidades y cuáles son nuestros gustos. Y por lo tanto, entonces sabe con gran acierto, casi un 94%, qué es lo que nosotros vamos a querer ver. Vean, por ejemplo, algo en virtud de lo que van a ser las futuras entrevistas de trabajo. En realidad, nosotros vamos a decir, sí, yo tengo tales conocimientos, etc. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque ya barrieron todas las redes sociales y ya saben lo que realmente nosotros sabemos o no sabemos, y por ende, todos los antecedentes que nosotros tenemos. ¿Qué hacemos ante esto? Bueno, el derecho del consumidor empieza a funcionar, pero no en Argentina, sino en otras latitudes. En el caso de California, California creó la ley de privacidad de los consumidores. ¿Y qué estableció? Bueno, por ejemplo, la obligación de que haya que darle al consumidor la posibilidad de no ser traqueable, de no ser perseguible, de no ser rastreable. Y en consecuencia eso lo implementó, por ejemplo, Apple en su actualización 14.5 de iOS, en el cual cuando uno va a ingresar a un sitio, lo primero que nos pregunta es, ¿queremos que este espacio nos va a traquear o nos va a seguir? ¿Querés ser traqueable? El problema ¿cuál es? Que si le decimos que no, muchas de las aplicaciones no nos dejan entrar, y entonces estamos forzados a aceptar el hecho de ser perseguidos y ser perfilados. O la otra es directamente, bueno, decir que no, y tal vez entonces alguna aplicación nos deje igualmente ingresar. Ahora, ¿qué fue lo primero que dijo Zuckerberg cuando salió esta normativa? Señores, yo les aviso algo, si ustedes van a utilizar esa aplicación de no ser traqueables, entonces Instagram, Facebook y WhatsApp y todas las demás automáticamente dejan de ser gratuitas. Porque nuestro negocio es el negocio de los datos, y la materia prima, dijimos, es la de la cuarta revolución. Por lo tanto, lo que nosotros estamos entregando es algo sumamente valioso, no tenemos conocimiento ni dimensión de lo que le estamos entregando a estas empresas y cómo va a repercutir en el diario acontecer, sobre todo de las generaciones más chicas que viven permanentemente conectados a las redes sociales. Por eso el Big Data lo que empieza a permitir es predecir el comportamiento del consumidor. Y entonces la Unión Europea el año pasado, en el 2021, dijo, señores, tenemos que empezar a cambiar toda la legislación de derechos del consumidor. ¿Por qué? Porque los servicios digitales y la inteligencia artificial están empezando a cambiar absolutamente todo. Primero, ¿por qué? Porque las empresas que tienen uso de herramientas de IA ya pueden establecer las correlaciones entre los distintos consumidores y ya pueden predecir las respuestas a los anuncios. Como tienen capacidad de predecir, también tienen capacidad de desencadenar las reacciones de los consumidores. Y el riesgo, dice la Unión Europea, que tenemos es la manipulación que lleva a los consumidores a exacerbar aspectos irracionales de su psicología. Es decir, que los puedan manejar como títeres. Algo que ya pasaba, y ya lo decía Martin Lindstrom en su libro Biology, donde explicaba con claridad cómo él generaba las necesidades en cada uno de nosotros con los viejos sistemas tradicionales del marketing. A esto dijimos que le sumamos el neuromarketing, que lo que hace es identificar las emociones, entenderlas, utilizarlas y direccionarlas. Ahora, si a todo eso le sumamos las herramientas tecnológicas, aparece ahí uno de los grandes descubrimientos de la Universidad de Stanford, que es el Laboratorio de Tecnología Persuasiva. Su director, Fogg, en realidad lo que plantea es, miren, es fácil, si nosotros en algún momento entendemos cuál es la motivación que a una persona la incentiva, tenemos la habilidad para encontrar el momento justo y le damos una indicación en ese momento a la persona va a adquirir ese bien. Ejemplo, todos los miércoles nos juntamos con nuestros amigos y amigas a tomar unas cervezas. Perfecto, 15 minutos antes tiene que haber una promoción de un bar donde le diga que tiene cervezas 2x1 o 3x2 ese día en tal lugar, para direccionarlo a tomar esa decisión. Empieza a direccionarse y a manipularse a cada uno de los consumidores para llegar a un resultado. ¿Por qué? Porque como supongo ya lo habrán visto en este curso, el 95% de las decisiones que tomamos a lo largo del día son instintivas. ¿Por qué? Porque el mayor esfuerzo de consumo de energía que hace el humano es cuando toma decisiones racionales. Y entonces tenemos como carga genética la idea de que hay que tomar intuitivamente, ¿para qué? Para tratar de guardar energía como lo hacían nuestros antepasados cuando no sabían cuándo iban a encontrar la próxima presa e iban a comer. Entonces, ¿qué es lo que dice la Unión Europea?
Bueno, como las empresas saben que pueden influir en los consumidores y hay una economía de datos personales que puede anticipar y modificar, nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a establecer normativa que proteja a los consumidores. Primero, la opción de no ser rastreados o microdirigidos para evitar que se armen perfiles de cada uno de nosotros. Segundo, mucho para trabajar desde el derecho del consumo, la discriminación en la focalización de los anuncios. ¿Por qué a mí me llega la publicidad y no le llega a mi amigo que tiene mi misma edad pero que vive en otro barrio? Tercero, ¿cuáles son las prácticas algorítmicas que podrían considerarse publicidad agresiva? Es decir, este hecho de utilizar un momento determinado de mayor debilidad en la cual uno está no preparado, por ejemplo, está en su casa y cree que está más relajado, etc. Bueno, si eso no es una práctica algorítmica agresiva. El derecho de impugnar decisiones que toma la IA respecto de nosotros, pedir el acceso a esa información, que ya no es el habeas data, es algo superior al habeas data, pero mientras tanto podríamos utilizar el habeas data para acceder a esa información. Pero si esto parece que es la Unión Europea, empecemos a mirar en el barrio, y en el barrio vemos que Chile, en enero de este año, ha sacado una circular interpretativa sobre cómo deben actuar las empresas que utilicen sistemas de inteligencia artificial en las relaciones de consumo. Y establece claramente que tenemos un gran riesgo de afectar los derechos del consumidor, de vulnerar todas las defensas que hemos creado con la ley 24240, en nuestro caso con el artículo 42. ¿Por qué? Porque justamente hay herramientas de machine learning o utilización de inteligencia artificial que permite desviar o dirigir la atención de los consumidores utilizando, por ejemplo, diferenciación o personalización de precios y de esa manera rompiendo la ecuanimidad o la igualdad entre todos los usuarios y consumidores. Pensemos, por ejemplo, en que conociendo nuestro perfil y nuestros ingresos, un producto que, por ejemplo, para Victoria puede costar 500 porque sus ingresos son muy buenos, para mí, que tengo ingresos menores, bueno, a mí me puede costar 125. Entonces la pregunta es, ¿a quién de los dos están timando? ¿A mí o a ella? En los hechos, conocer el perfil de cada uno de nosotros y sus antecedentes, incluidos los crediticios, empieza a marcar las diferencias. Por eso es que hay 5 puntos en los cuales Chile empieza a trabajar. Primero, si voy a trabajar con IA, tengo que dar información veraz, oportuna y transparente respecto a que estoy usando inteligencia artificial. Segundo, asegurar y resguardar la libertad de elección del consumidor, dar seguridad en el consumo, prohibir toda discriminación arbitraria y proteger los datos personales de los consumidores. Este es el nuevo campo en el que tenemos que trabajar desde el derecho del consumo, y aquí hay muchísimo por hacer. Brasil, mientras tanto, está por aprobar su ley de regulación de la inteligencia artificial. Y ya las asociaciones de consumidores son las primeras que han obtenido fallos vinculadas a estos temas. Por ejemplo, una aplicación que había en los subtes de Brasil, que cuando uno llegaba al subte, leía los datos biométricos de cada uno de nosotros, hacía una guarda de los datos biométricos de cada uno de los transeúntes, y por lo tanto con eso establecía cuál era el estado de ánimo de todos los que estaban en ese momento esperando el subte, y en base al estado de ánimo mayoritario era la publicidad que aparecía en las pantallas. ¿Qué fue lo que dijo la Asociación de Consumidores? Que había una violación a un elemento fundamental, que es la dignidad del consumidor, que es el dato biométrico. El dato biométrico es inviolable, porque una vez que alguien tiene el dato biométrico nuestro, directamente no se puede modificar, por lo tanto tiene acceso a lo que quiera una vez que se quedó con el dato biométrico. Consecuencia, estableció el juzgado de primera instancia, estableció la orden para prohibir el uso de la inteligencia artificial. En el caso de España se sancionó a un supermercado que utilizaba datos biométricos para identificar a las personas que ingresaban para ver si tenían antecedentes penales. Para eso nos linkeaba a todos y en consecuencia tomaba los datos de todos nosotros. Bueno, no solamente que el área de protección de datos personales actuó de manera diligente, el Tribunal de Barcelona actuó de manera diligente, sino que al final Mercadona terminó reconociendo que su práctica era violatoria de los derechos de protección de datos personales, y acá empieza a jugar en conjunto la 25326 con la 24240 como un matrimonio indisoluble de aquí en adelante, y que por lo tanto aceptaba pagar una indemnización de 2,5 millones de dólares. En Argentina tenemos esta resolución que establece del Ministerio de Desarrollo Productivo, que dice que, en primer lugar, todos tenemos derecho a una atención telefónica con un humano, no puede ser una máquina. Y si es una inteligencia artificial, la misma no puede ser la única herramienta de contacto, sino que debe haber otras. Victoria, no sé cómo vengo con el tiempo, no quiero abusar.
Ya estamos en hora. Bueno, entonces termino con una sola cosa. Quiero ir, si podemos predecir, y con esto termino, quiero ir a este video para que vean cómo hoy ya empieza a tener impacto. ¿Me ven? Un segundo, ya estoy, quiero mostrarles una sola cosa. Acá. Quiero que vean este video y así con este ya nos vamos. A ver si se escucha bien. Preguntar, es decir, que las compañías fintech a la hora de dar créditos personales o a empresas tienen requisitos más bajos. Tienen requisitos distintos. Te hablo, si querés, desde un caso específico de Money, Sí, por favor. hablo como un ejemplo. Nosotros damos préstamos a individuos y damos préstamos a individuos de la base de la pirámide. Son personas que en general no son sujetas de crédito en el sistema tradicional. Sí. Entonces se utilizan variables, como no tiene historial crediticio, se utilizan variables más de comportamiento del cliente, Sí. como a qué horario, variables que son muy relativas a qué horario se conecta, cuántas veces se conecta a la aplicación, cómo lo pide, si es con falta de ortografía, sin falta de ortografía. Sí. Son variables que son más lights que las variables duras tradicionales. ¿Pero qué permiten garantizar esas variables a la hora de otorgar un crédito? Las variables esas son simplemente variables que permiten predecir cuál es un buen pagador de un mal pagador. ¿El hecho de que tenga faltas de ortografía puede predecirlo? No es una única variable, pero es distintas variables con distinto peso, llamémoslo, dan un perfil de riesgo distinto. ¿Pero le piden, por ejemplo, un nivel de ingreso determinado? Dejo de compartir. Para que ustedes se den cuenta, lo que acaba de plantear es, en líneas generales, que lo que hace el sistema es automáticamente analizar cuál es la forma en que uno tiene de buscar, los horarios en los que uno busca, las faltas de ortografía que uno tiene a la hora de escribir. ¿Por qué? Porque si uno busca en la madrugada, quiere decir que es una persona que está atribulada, que está superada, por ende, entonces, es una persona que tiene más desesperación. Si tiene más desesperación es porque tiene más deudas. Por ende, la IA lo que empieza es a establecer patrones de riesgo de esa persona simplemente por esos datos de búsqueda que empieza a utilizar. Es decir, que la IA empieza a estar presente simplemente, por ejemplo, en el campo de la concesión de créditos. Y esto tiene impacto directo en la tasa de interés. Vean ustedes, por ejemplo, que esta empresa dice, cuando informa la tasa de interés, dice que su tasa de interés va del 95% al 520%. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si el crédito es 1, ¿cómo puede ser entre el 95 y el 520? Claro, la IA va a determinar cuál es la tasa que nos tienen que cobrar según el riesgo de incobrabilidad que nosotros tenemos producto de esos parámetros que dijo recién que había tomado, que van a ser no solamente las búsquedas que nosotros hacemos, sino también los perfiles que hay de nosotros digitales en el mercado, a la venta, ilegales, legales, como sean, con los cuales se va alimentando esa IA y eso va determinando, por ejemplo, que dos personas que están sentadas una al lado de la otra, mientras las mismas buscan el mismo crédito, a una le apliquen un 520% y a otra el 95%. ¿Esto qué nos pide? Que a nosotros como operadores y operadoras del derecho, cuando empecemos a hablar, por ejemplo, de sobreendeudamiento y veamos la tasa de interés, lo primero que tenemos que pedirle al juez como diligencia preliminar es, su señoría, que traiga acá el algoritmo, que explique ese algoritmo, por qué a mí me calificó de esa manera y por qué me dio esa categoría y por ende, por qué es que me corresponde una tasa de interés así que termina siendo usuraria. Esto es los nuevos escenarios que vamos a enfrentar. Hay mucho más para tratar y para charlar. Me queda infinidad de cosas que le quería mostrar, exchange, influencers, pero bueno, la hora referí, ¿sí? Mercado Libre y demás, pero bueno, como ya es la hora, me voy, porque me echan, ¿sí? Me echan. Así que, bueno, muchísimas gracias por la atención, un placer, ojalá podamos charlar más en el futuro, pero bueno, por lo menos dejamos planteados algunos de los desafíos que vamos a tener que enfrentar y que ya estamos enfrentando a partir de la incorporación de las nuevas tecnologías dentro del escenario jurídico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Federico. Ha sido muy útil la charla, te comprometemos a que nos puedas compartir material relativo a estos temas que son muy interesantes y muy actuales sobre todo, así que muchísimas gracias. Placer, un gusto, la verdad. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, he abusado del tiempo,
pero bueno, espero que por lo menos nos queden algunas ideas dando vuelta de aquí en adelante. Ezequiel, Sí, hay alguien Federico, levantando la mano. agradecerte. Realmente fue una disertación muy completa porque se abordaron un montón de temas. Empezamos con la jurisprudencia, temas phishing, estafas bancarias y demás, y de ahí nos metimos de lleno de inteligencia artificial. Era como ver un video a 2X en YouTube con muchísima información. Creo que hace falta armar a lo mejor una conferencia específica que pueda ser ampliatoria, porque creo que, hablo por todos, nos quedamos con ganas de más, de profundizar, pero bueno, por otro lado también hay tiempos de la diplomatura que tenemos que cumplir para poder abordar. Se muteó. Sí, una pequeña pregunta, más bien de tipo de opinión personal, y es, ¿cómo consideras, cuál es la vía que tenemos? Es muy amplia la pregunta, pero bueno, me interesa tu opinión. Para llegar a los jueces, que hoy nos cuesta por ahí siquiera aplicar lo que son los viejos conceptos, o conceptos que ya deberían ser viejos a esta altura, de la propia ley de defensa del consumidor, pasar a este tipo de planteos que exigen realmente meterse en este nuevo paradigma del derecho del consumidor, en estas nuevas reglas y esta nueva forma de pensar, ¿no? Este cambio de chip, con toda la resistencia que hay al derecho del consumo, a las acciones colectivas, a la oralidad, a meterse a dirigir el proceso, a entender que esto son cuestiones que no basta con una actitud de árbitro, sino de realmente un compromiso humano y de la función para que esto sea efectivo. ¿Cuál te parece que es la vía para llegar hoy a muchos de estos jueces que en su gran mayoría no están formados con estos nuevos conceptos? Bueno, es que yo creo que en primer lugar, Ezequiel, que lo que tenemos es, primero, instalar en la agenda que estos temas necesariamente tienen que estar en la capacitación de todos, de los operadores y operadoras del derecho, en las universidades. Nosotros, la verdad, con mucho esfuerzo, hoy tenemos una cátedra obligatoria. Todos los alumnos de la Universidad de Mar del Plata tienen que obligatoriamente cursar inteligencia artificial, tecnología y derecho. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que, como muchos de ellos van a ser magistrados en el futuro, tienen que entender el funcionamiento y los desafíos que nos empieza a plantear todo esto, y es una de las formas de cambiar el funcionamiento del sistema judicial de aquí en adelante. Segundo, cuando uno empieza a avanzar en estos temas, hay que también dejar en claro que la supervivencia del sistema judicial tal como lo conocemos puede quedar en crisis. De hecho, hoy el grueso de los jóvenes están empezando a resolver sus conflictos en plataformas arbitrales, impuestas en términos y condiciones que no tienen jurisdicción, latitud, derecho aplicable, y que el único derecho aplicable son los términos y condiciones. Este es un tema para desarrollar y mucho. Nosotros acabamos de publicar recientemente el nuevo régimen jurídico para los contratos inevitables, que es una categoría nueva de contratos y que Chile ha tratado de establecer diciendo que a partir de ahora los contratos, por ejemplo, con plataformas de redes, los contratos son inoponibles. No existen más los contratos. No tiene sentido los contratos, dice Chile. Lo único obligatorio en la relación son las obligaciones que surgen evidentes, pero todas las otras cláusulas, las mismas, no existen para el usuario consumidor y solo obligan al predisponente. Pensemos la ruptura estructural que es para nosotros que nacimos abrazados al contrato y que lo máximo que logramos es, desde el derecho del consumidor, trabajar sobre el contrato predispuesto para hacerlo más justo. La idea que está planteando Chile es, en su proyecto de regulación de plataformas, es directamente, señores, no hay más contrato, no hay más contrato. En consecuencia, lo que hay son obligaciones nucleares, que son las necesarias para que funcione. El derecho necesariamente se va a tener que adaptar y el Poder Judicial lo va a tener que hacer. ¿Por qué? Porque ya los problemas empiezan a golpear las puertas de los tribunales. Hace poco, la justicia penal de Capital tuvo que resolver qué hacía con criptomonedas que habían sido hurtadas y que tenía que devolverlas o no a su titular y a dónde las mandaba. Eso que antes era ciencia ficción, ya lo están resolviendo los tribunales argentinos. Entonces digo, si no entendemos que la tecnología empieza como el agua, a meterse por todos los rincones, y bueno, el Poder Judicial necesariamente va a tener que empezar a repensarse internamente y por el otro lado a incorporar la tecnología como algo absolutamente natural
y que va a llamar a los jueces a resolver en los próximos años. Así es. Muchísimas Bueno, gracias, y totalmente de muchísimas acuerdo. gracias. Bueno, este es nuestro pequeño aporte en esa dirección. Hemos hablado mucho en esta diplomatura del tema del fin del contrato, que ya hace mucho también lo han descubierto varios economistas y juristas, pero bueno, ya el tema de inteligencia artificial creo que es un paso más hacia esta necesaria capacitación que empieza por los abogados sobre todo, que tenemos que llevar estos nuevos planteos a los jueces, y bueno, también por todo el sistema jurídico en general. No sé si hay alguna pregunta más, Victoria, y si no, muchas gracias, Federico, por tu exposición. No, en este momento no hay muchas preguntas, ha sido muy claro Federico, así que le damos de nuevo la palabra para que se despida, agradeciéndole por supuesto haber participado y por supuesto lo comprometemos para las próximas diplomaturas. Bueno, el agradecido soy yo, ojalá todos empecemos necesariamente a vincularlos con estas temáticas. Miren, yo siempre digo que hay ciertos parámetros que van demostrando la irrupción de una temática. Si ustedes analizan en el diario La Ley, en los últimos 10 años, todas las semanas aparecían por lo menos 1 o 2 artículos o fallos vinculados con consumidor. Y en el último tiempo es casi una constante fallos que tienen que ver con consumidor. Si ustedes miran 2 años para atrás, cada vez con mayor preponderancia empiezan a aparecer temas tecnológicos dentro del diario La Ley. Quiere decir que hay un cambio de época y que para poder resolver los conflictos de aquí en adelante, necesariamente vamos a tener que empezar a estudiar campos que antes nos parecían extraños, como era la tecnología, y que lo vamos a tener que incorporar como currícula dentro de, o temática dentro de las formaciones en Derecho. No robo más tiempo. Muchísimas gracias por todo. Placer inmenso y espero haber sido de utilidad. Muchísimas gracias. Okay. Muchísimas gracias, Federico. Un saludo. A todos ustedes.